Amén. Quiero invitarle que vaya a su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que comúnmente conocemos como la entrada triunfal. La entrada triunfal, Mateo capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Damos gracias a Dios por las personas que nos visitan y les recuerdo a todos los que estamos presentes que todos los pasajes que voy a usar en el mensaje están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11. Hoy vamos a hablar acerca de la llegada del Rey de Gloria. La llegada del Rey de Gloria. El versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, escuche bien, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud que estaba era muy numerosa. Tendía sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la gente se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres fiel, bueno y grande, mi Dios. Y en esta hora queremos aprender acerca de esa entrada cuando tu Hijo amado vino a este mundo y la gente lo alabó de una forma falsa. Señor, gracias porque nos ayuda a evaluarnos a nosotros. ¿De qué manera estamos alabando a nuestro Rey? ¿De qué manera estamos exaltando al Rey que ha entrado en Jerusalén? ¿De qué manera estamos exaltando al Rey que entró en nuestro corazón? Te pedimos que bendigas este tiempo, Dios, y que tu palabra hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje tradicionalmente es conocido como la entrada triunfal y da inicio a lo que comúnmente conocemos como la Semana Santa, ¿no es así? Otros la llaman la Semana Mayor, otros la llaman la Semana de la Pasión. En las Escrituras se le conoce como la última semana de la vida de Jesús. Y si usted se da cuenta y es observador, esta semana en su bosquejo no hay cuaderno espiritual, y ahorita al terminar el mensaje voy a explicar por qué. En las Escrituras se le conoce como la semana de la última semana de la vida de Jesús. Y este domingo, precisamente en la historia de los eventos de Cristo, se le conoce como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, porque da inicio a la serie de eventos especiales que encontramos en los relatos de los evangelios. Recuerde que los evangelios son los relatos fieles de los hechos de Jesús escritos por 4 diferentes autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la entrada triunfal es uno de esos pocos eventos que se relatan en los 4 evangelios. Muchas historias, pero no todas las historias se relatan en los 4 evangelios. Y esta es una de los eventos especiales, lo que subraya aún más la importancia del evento, porque se cuenta en los 4 evangelios. Aunque Jesús fue recibido, como les dije hace un momento, como un rey, no fue una coronación verdadera. Su alabanza, la alabanza de los que estaban presentes, no fue verdadera. Es más, el doctor MacArthur llama a este pasaje la falsa coronación del verdadero rey. Subráyelo, está ahí en sus notas. La falsa coronación del verdadero rey.
Fue falsa porque la gente que le exaltaba en ese mismo lugar, gritando, mira el versículo 9 ahí en su Biblia: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La misma gente que gritaba Hosana en las alturas fue la misma que días después pedían por su muerte, a pesar de que Pilato ya lo había declarado un hombre inocente. En Lucas 23, 20 al 21 dice: les habló otra vez Pilato diciendo: voy a soltar a Jesús, queriendo soltar a Jesús. Mira el versículo 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Estos que gritan crucifícale fueron los mismos que gritaban Hosana a Dios en las alturas. Lo que nos hace, hermanos, lo que dije en la oración, lo que nos hace a nosotros evaluarnos nosotros mismos y preguntarnos, escuche bien qué pregunta tiene que hacerse: ¿de qué manera expresamos nuestra verdadera alabanza a nuestro Rey y Salvador? ¿De qué manera? Mire, la reacción de la gente a la entrada triunfal a Jerusalén no fue una expresión de fe verdadera ni de alabanza por el verdadero Rey de Israel. No hubo todas las formalidades que tenía que haber para una ocasión. No había dignatarios, no había emblemas de realeza, no había ni siquiera las famosas fanfarrias que se hacían cuando un rey entraba. Pero si hay algo que no podemos ignorar, es que Cristo es y seguirá siendo un verdadero rey, el Rey de gloria. Mire, la investidura de Jesús oficial como rey se dan dos etapas. Número uno, ahí en sus notas: su coronación celestial. Esta se llevó a cabo cuando ascendió al cielo. El momento en el que Cristo, en frente de sus discípulos y de 500 personas que habían sido testigas, asciende al cielo en frente de ellos, ahí se da su primera coronación en dos etapas. Su investidura real, oficial. Número uno, la coronación celestial. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice el escritor de Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, de la majestad en los cielos. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 2:9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, su coronación celestial. Pero en segundo lugar está su coronación terrenal. Y esta va a ocurrir en el futuro. No fue en su entrada triunfal. Él va a ocurrir en el futuro. Cuando Jesús regrese por segunda vez, ahora ya no va a venir montando un pollino, que literalmente es un burrito pequeño. Ya no va a venir montando un pollino, sino ahora va a venir cabalgando un caballo blanco. Y detrás de él, dice el libro de Apocalipsis, vendrán ejércitos celestiales que también montarán caballos blancos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba era, note la descripción con adjetivos calificativos, mayúscula: fiel y verdadero, refiriéndose a Cristo. Él es el único fiel y el único verdadero, y con la justicia que juzga y pelea. Mire el versículo 14 de Apocalipsis 19. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, seguían en caballos blancos también. Y el versículo 16 dice: y en su vestidura el Rey de Reyes traía inscrito en su muslo este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no hay duda, hermano, que Jesucristo es y seguirá siendo el Rey del universo. Esta fue la mayor aparición en público de Jesús antes de su crucifixión. Este evento era el inicio del final de su ministerio terrenal. Toda clase de cosas iban a ocurrir en esta última semana de la vida de Jesús. A partir de este punto, Cristo deja de tener una actitud cautelosa en la cual se mantenía todo el tiempo alejado de las áreas de tensión y de los posibles enfrentamientos que él podía dar. Pero ahora desafía a los líderes religiosos, entrando abiertamente en Jerusalén y provocando la crítica de todos los que estaban ahí y la oposición de los fariseos. Ahora, note la frase en el versículo 1 de Mateo: cuando se acercaban a Jerusalén. Subráyela. Jesús sabía que los líderes religiosos iban a arrestarlo, condenarlo, ridiculizarlo, azotarlo y entregarlo a los romanos para ser crucificado. Pero él tuvo el valor no solo para entrar en Jerusalén, sino entrar de la manera más pública que lo podía hacer.
Todo el mundo lo vio, todo el mundo gritaba, Hosana en las alturas, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, en otras ocasiones Jesús había tratado de reprimir la publicidad. Es más, si Jesús hubiera querido, este evento de la entrada triunfal hubiera ocurrido mucho tiempo antes, y no solamente una vez, sino en muchas ocasiones él hubiera logrado hacer que la gente lo alabara de la misma manera. Pero ahora él lo permitió. El comentarista William Barclay afirma que Jesús no pudo haber escogido un momento más dramático, porque fue una ciudad sobrecargada de gente nerviosa, con una expectativa religiosa a la cual llegó. Principalmente porque este evento de la entrada triunfal tuvo lugar cuando era el tiempo de la fiesta de la Pascua. Mucha gente había en Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua. Jerusalén y todos los pueblos alrededor estaban, según la historia bíblica, abarrotados de peregrinos que venían para esta celebración especial, la celebración de la Pascua. Y en medio de esta gran algarabía, nuestro Salvador entra como un rey lleno de humildad. F.B. Meyer, el escritor, dice que en el primer día de la semana de la pasión, refiriéndose a ese domingo, un destello de luz cayó sobre el camino del maestro mientras cabalgaba hacia Jerusalén. Fue un triunfo humilde. El humilde burrito, dice el autor, fue escoltado por hombres pobres, peregrinos galileos y niños que apagaron las críticas arrogantes de los religiosos. Y luego él termina diciendo algo que quiero compartir con ustedes, porque es la base del mensaje. Que una entrada similar, dice él, se haga en nuestro corazón cuando Cristo venga a él. Ahora la pregunta ¿es Cristo el rey de su vida? ¿Ya entró él en su corazón de la misma manera que él hizo su entrada en Jerusalén? Porque la Biblia nos habla de verdades que este pasaje nos muestra. Note la primera. ¿Qué verdades aprendemos de la llegada del Rey de Gloria? En primer lugar, aprendemos sobre la soberanía del Rey de Gloria. La soberanía del Rey de Gloria. Los maravillosos detalles descritos aquí en este pasaje demuestran claramente la soberanía de Cristo unida a su omnisciencia. Les recuerdo que la soberanía indica que Él está por encima de todo cuanto existe. Y la omnisciencia es el atributo divino que demuestran en forma perfecta y eterna que Él conoce todo lo que humanamente y no humanamente pueda ser conocido. Pasado, presente y futuro. Dios sabe cómo lograr todo lo mejor para sus fines. El Salmo 147:5 dice: nuestro Señor es, subraya esto, grandioso, grande en poder. Y note esta última frase: su conocimiento no tiene límite. El Rey de Gloria es soberano. Y esta omnisciencia es algo que debemos recordar, que Él conoce todo sobre nosotros. No hay detalle en nuestra vida que se le escape de sus manos. Él les dijo que iban a encontrar un pollino en el versículo 2 y así fue como lo hicieron. Nota el versículo 2. Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna, la mamá, atada con un pollino, el burrito pequeño, desatadla y traédmelos. Literalmente, cuando la Biblia menciona un pollino, se refiere a un burro joven. Marcos agrega un detalle y Lucas agrega un detalle relevante. Miren lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 2. Le dije que esta historia está en los 4 evangelios. Marcos dice: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Y ve, este es el detalle que Marcos agrega: el cual ningún hombre ha montado. Los judíos consideraban que los animales que jamás habían sido montados eran adecuados para propósitos sagrados. Nadie los había montado. Jesús no tendría la oportunidad alguna de ir a hacer preparativos para este animal cuando él estaba dando esta instrucción, pero en su conocimiento soberano sabía todo con respecto a este animal. Van a ir a una casa, va a haber una burra y va a haber un burrito, tráiganme a los dos que los voy a necesitar. Él sabía la locación exacta del burrito y no solamente eso, él sabía la buena disposición de las personas, de los dueños para dárselos. Este reconocimiento es una maravillosa demostración de la disposición de Cristo para conocer todo. Él es soberano, Él es omnisciente.
Él conoce los detalles de todo lo que iba a suceder. Ahora, no solo en su omnisciencia Jesús podía saber que el asna y su pollino en ese momento iban a estar donde ellos iban a estar. Jesús demuestra su soberanía al decir, díganle que yo lo necesito y Él me los va a dar. Jesús conoce, hermanos, nuestra condición. Jesús conoce la posición de su vida. Jesús sabe dónde usted está, lo que está pasando. Y en ocasiones nos encontramos desorientados y sin rumbos, vamos vagando sin dirección, pero Jesús conoce nuestra posición. Él sabe dónde andamos, escuche bien, y hacia dónde nos dirigimos. Pero Cristo en su sabiduría conoce todo de nosotros. Job capítulo 23, versículo 10. Job declara cuando se sentía sin rumbo y sin dirección, él dice, Él sabe dónde yo voy, Él sabe dónde yo estoy y Él sabe dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Jesús también sabía que los discípulos iban a ser cuestionados con respecto a lo que estaban haciendo. Póngase a pensar usted tiene un animal de carga amarrado afuera de su casa, llega alguien y lo desamarra y se lo quiere llevar. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, Jesús sabía lo que este hombre o los dueños o los que estaban allí iban a hacer con los discípulos. Mire el versículo 3. Y si alguien os dijere algo, dice, decid, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Subraya esa frase, por favor. El Señor lo necesita. Lucas afirma que quienes cuestionaron a los discípulos eran los dueños del animal. Pero a pesar de haber sido cuestionados, los discípulos respondieron tal y como Jesús les dijo. ¿Cuál fue la respuesta? El Señor lo necesita. Marcos capítulo 11, versículos 5 al 6 dice, y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado. Y nota la última frase, y los dejaron. La simple frase, el Señor lo necesita, era suficiente para que todos los que estaban allí o los dueños que estaban ahí de este animalito le cedieran para el uso del maestro. Este título Señor, cuando dice ahí el Señor lo necesita, en griego es la palabra kurios, que significa supremacía, supremo en autoridad. Era un título de respeto que denotaba la soberanía de Jesús sobre todo lo que existe, incluyendo ese burrito que lo iba a llevar a cargas. Charles Spurgeon exclamaba que esa conjunción de esas dos palabras, el Señor y la frase los necesita, dejan a un lado, dice Charles Spurgeon, dejan a un lado toda duda y ponen en realce su soberanía. La soberanía de Dios en medio de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Declaran la soberanía de Cristo. Declarar la soberanía de Cristo es declarar que Él está en control de todo cuanto existe. Él estaba en control de la situación porque Él es el Rey soberano. Él actúa como desea y de la manera que Él quiere. La soberanía de Jesús nos muestra su suprema autoridad sobre todo. Su soberanía es la consecuencia lógica de la doctrina de que Él es Dios, creador y gobernante del universo. Mire lo que Pablo afirma en 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y note esto, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esta era una lección que los discípulos tenían que aprender, especialmente teniendo en cuenta que esa semana era la última que Jesús iba a estar con ellos. Tenían que entender que no importaba lo que estaba a punto de ocurrir, ¿se recuerda? La persecución y todo lo que ellos iban a enfrentar. Jesús seguía teniendo todo en control. Hechos capítulo 4, versículo 28. Dice, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba, dice el apóstol Pedro, subraya esto, determinado de antemano, de acuerdo con su voluntad. Con tu voluntad. Nada de lo que estaba a punto de ocurrir estaba fuera del control de Dios. El camino hacia la cruz fue doloroso, pero fue un acto voluntario, dice la Biblia, de Cristo. Y esto era algo que los discípulos aún no comprendían. Lograron entender esto hasta que Él resucitó. Pero Jesús les había advertido en Juan 10:18, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para quitarla, para ponerla, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aún a pocos días de su muerte y a punto de enfrentar uno de los episodios más amargos de su vida, Jesús seguía siendo el Rey soberano. Él tenía todo en control. Y esta es una lección que nosotros debemos de entender
y hacerlas nuestras siempre. Matthew Henry decía que Cristo tiene dominio sobre todas las criaturas y puede usar como le plazcan. De la misma manera tiene los corazones de todos los hombres bajo su ojo y su mano. Esta es la soberanía del Rey de Gloria. Ahora, nota en segundo lugar, porque este pasaje de la entrada triunfal también nos enseña la profecía del Rey de Gloria. La profecía del Rey de Gloria. Note que en el versículo 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo está citando aquí al profeta Zacarías, que ahorita vamos a ver de ello. Pero ¿cuál era la profecía que Mateo cita? Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mire, durante su nacimiento, su vida y su ministerio, cientos de profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús. Él es el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el enviado. Incluso el hecho de que este animal nunca había sido montado, según Lucas, era una profecía. Lucas 19:30 dice, diciendo: id a la aldea de enfrente y entrad en ella y hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Este es un gesto de respeto y de honra, ofrecer a un animal sin un uso. Es como si se le estuviera diciendo a la persona que lo va a necesitar: este animal ha sido reservado especialmente para usted. Mateo explica en el versículo 4 que todo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mire, toda la vida, hermanos, y ministerio de Jesús se caracterizaron por dos propósitos principales. Número uno, hacer la voluntad de su Padre Celestial. El ministerio de Cristo se centró en primer lugar en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Nada de lo que él hizo salió de la voluntad de Dios. Es más, cuando él oraba en Getsemaní, él dijo: Padre, yo no quiero ir a la cruz, pero lo que sea tu voluntad. Y terminó cumpliendo la voluntad de su Padre, porque fue su propósito principal. Y número dos, cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Su propósito fue hacer la voluntad de su Padre Celestial y cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Déjeme darle dos ejemplos. Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dijo: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino, escuche bien, la voluntad del que me envió, la del Padre, la voluntad del que me envió. Ahora, note el Mateo 5, 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley y los escritos de los profetas, subraya esto, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Cristo había venido para cumplir los propósitos de los profetas. Ahora, alguien decía que es posible que Mateo presente estos dos versículos como si hubieran sido dichos por Jesús. Mateo cita a Zacarías al referirse a Jesús y su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, la entrada triunfal de Jesús cabalgando en Jerusalén se predice aquí, escuche bien esto, 500 años antes de que esto ocurriera. Así como se cumplió esta profecía cuando Jesús vino a la tierra, sin duda se cumplirán las profecías de su segunda venida a la tierra. Tenemos que estar preparados para su regreso, porque Él viene. Jesús llegó a Jerusalén en humildad, dice Él, sin embargo con la dignidad adecuada. En vez de llegar en un caballo como lo hacía un general conquistador, llegó en un pollino, como era una costumbre de la realeza. Él llegó a Jerusalén como un príncipe de paz. Jesús hizo estas cosas como un cumplimiento deliberado de la profecía y como demostración del carácter de su reino. Era el reino espiritual, no un reino militar. Él vino en paz, no en guerra. En el cumplimiento de la profecía de su nacimiento se dijo que él iba a ser el príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y su paz no iba a tener fin nunca. Mire, un historiador decía que los asnos eran bestias antiguas sobre las cuales los grandes personas solían montar.
Pero después del tiempo de Salomón, los judíos obtuvieron una raza de caballos, por lo que los pobres montaban sobre asnos, los cuales también eran reservados para las cargas, eran animales de cargas. Pero cuando Cristo entró en Jerusalén montando un asno, no solo estaba cumpliendo la profecía, sino estaba demostrando su humildad. Mateo 11:29 dice: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús, hermanos, es el ejemplo perfecto de humildad. Él se despojó de su lugar en los cielos para venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Vino como un siervo humilde. Él no vino como un conquistador, sino como un mensajero de paz. Montó, dice la Biblia, un burrito, no un caballo de la realeza. Zacarías afirma que él vendría justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. El asno que normalmente era utilizado por una persona para demostrar que era un hombre de paz. Por ejemplo, los asnos eran montados por los sacerdotes, por los comerciantes, por la gente que hablaba de paz. Parece que fuera del lugar de que algún rey montara un asno, mucho menos el rey de reyes hiciera su entrada triunfal sobre un burrito en lugar de hacerla en un caballo blanco o en un carro real. Pero eso fue precisamente lo que el profeta había dicho, que se cumplió porque era parte del plan divino. El doctor MacArthur dice que Jesús no buscaba venir en esplendor terrenal, ni reinar como un poder terrenal. No vino en riqueza, sino en pobreza. No vino en grandeza, sino en mansedumbre. Y no vino para matar a los enemigos de Israel, sino para salvar a la humanidad. La encarnación fue el tiempo de su humillación. Y él termina diciendo: no el tiempo de su glorificación. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, escuche bien esto y subráyelo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no solamente eso, sino que estando en la condición de hombre, aquí está la clave: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, algunos consideraban que estos versículos son quizás un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. El pasaje presenta varias afirmaciones paralelas con la profecía del siervo sufriente de Isaías 53. Pero como un himno menciona varias características claves de Jesucristo, un rey al cual debemos servir con dedicación. Los discípulos lo hicieron. Mira el versículo 6, dice la Biblia que los discípulos, Mateo 21:6, fueron y trajeron el asna y le hicieron como Jesús les mandó. Ahora mira el versículo 7, trajeron el asna y el pollino y pusieron sus mantos. Se quitaron su capa y la pusieron sobre el burrito para que el Señor se montara en ella. Y se sentó encima. Ahora, ¿sabe? Esto nos dice a nosotros, hermanos, ¿qué podemos hacer menos que adorarle y consagrar nuestras vidas al servicio de nuestro Rey? ¿Qué podemos hacer para mostrar nuestro servicio a Él, nuestra gratitud hacia Él? Alguien dijo que esa entrada triunfal ha sido llamada el triunfo de Cristo, pero fue el triunfo de la humanidad sobre el orgullo, de la grandeza sobre el mundo, de la pobreza sobre la opulencia, de la mansedumbre sobre la ira y la malicia. Es el Rey al que debemos usted y yo servir y adorar. Ahora, nota en tercer lugar, este pasaje de la entrada triunfal, en tercer lugar nos muestra la exaltación del Rey de Gloria. Mira el versículo 8, si es tan amable conmigo. Dice que la multitud era muy numerosa. El versículo 9 dice que unos iban por delante y otros iban atrás. Y aclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Había mucha gente, dice la Biblia, en aquella época, una gran multitud, porque venían a la fiesta más grande del judaísmo. Les recuerdo que la Pascua era la fiesta más grande, la primordial del judaísmo.
Muchos de ellos venían de Galilea y cuando venían con corderos, lo que indica que cuando Jesús vino y fue a Jerusalén, los corderos para el sacrificio debieron haberlo estado rodeando como una preparación de lo que Él haría por nosotros. Mire, la gente que había venido para celebrar la Pascua, Mateo la describe como la multitud muy numerosa. Tendían sus mantos sobre el camino. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice que la mayoría tendió sus prendas, es decir, su capa, su abrigo, para que Jesús pasara sobre ellos. Literalmente estaban reconociendo el derecho de Él ser rey de los judíos. Esto significa sumisión al rey. En aquella época, cuando alguien tendía su capa ante un monarca, estaba tendiendo o mostrando su sumisión delante del rey. Literalmente lo que estaban diciendo es: tú puedes caminar sobre mí, te puedes parar encima de mí. Eso es lo que estaban diciendo cuando tendían sus capas. Tú puedes caminar sobre mí, te puedes parar encima de mí. El que echaran sus mantos en el camino para que un monarca se pasara por encima era una costumbre antigua que simbolizaba el respeto que se tenía y la sumisión a la autoridad. Era como si ellos también dijeran: nos ponemos a sus pies aunque tenga que pasar sobre nosotros si es necesario. Nos ponemos a sus pies aunque tenga que pasar sobre nosotros si es necesario. Mire, mientras unos tendían los mantos, dice Mateo, otros cortaban ramas y las tendían sobre el camino. El apóstol Juan nos informa en su relato que eran ramas de palmera. Es por eso que en inglés se le conoce a este domingo como el Palm Sunday, que simboliza, las palmeras en la antigüedad simbolizaban gozo y salvación. Esta costumbre de agitar palmas o de agitar ramas se había convertido en un símbolo nacional que advertía la venida del libertador mesiánico. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente le estaba reconociendo como el Mesías. Juan capítulo 12, versículo 13 dice: tomarán ramas de palmera, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Subraya esa frase, por favor: el Rey de Israel. Pero la misma gente que lo exaltaba, les dije, los que querían hacerlo rey, días después querían crucificarlo. Así de falso es el corazón del ser humano. Esta multitud estaba maravillada por lo que habían visto. Algunos creen que muchos de los que estaban presentes habían sido testigos de la resurrección de Lázaro. Imagínense, esta gente había estado ahí presente cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera. Dice Juan capítulo 12, versículo 17, que es el pasaje paralelo a Mateo que acabamos de leer. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Ellos exaltaban a Jesús, escuche bien esto, por los motivos equivocados. Lo hacían porque habían sido testigos de sus milagros. Pero otros erróneamente lo exaltaban porque ellos esperaban un libertador, como lo hemos hablado todas estas semanas. Un líder político, alguien que los liberara del yugo opresor de los romanos. Ellos esperaban un Mesías que sacara su espada y se pusiera a luchar contra todos los romanos. Tenían la esperanza de que este nuevo rey tomara el poder y les hiciera libres. Mira el versículo 9. Y la gente que iba delante y que iba detrás clamaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, ahora que el Señor estaba totalmente rodeado de esta masa humana, dice la Biblia, delante y detrás, ellos tenían una idea errónea en cuanto a Jesús. Estaban seguros de que Él sería el líder nacional, de que Él restauraría a su antigua gloria, y por eso permanecieron sordos a las palabras de los profetas y ciegos a lo que Cristo les estaba mostrando. Había una multitud de personas que iban delante de Él y esta multitud clamaba, dice la Biblia. Escuche bien, ellos esperaban este líder político, este líder militar. Ellos esperaban que Jesús se pusiera su capa de Superman y viniera a rescatarlos. ¿Y qué era lo que clamaban? Versículo 9. Hosana. Subraya esa expresión, por favor. Hosana. Esta era una oración hebrea
que significa sálvanos ahora. Sálvanos. ¿No estás viendo cómo estamos? Rescátanos de estos romanos. El Salmo 118, 25 dice: oh Jehová, sálvanos ahora. En hebreo, esa expresión, sálvanos ahora, es Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ahora, note la segunda parte de esta exaltación. La segunda parte de esta exaltación proclamaba a Jesús como el Mesías. Mira el versículo 9. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Mesías, el Cristo, el que había de venir, el cual muchos de los profetas habían hablado y ahora estaba frente a ellos. Todo el pueblo esperaba con ansias la llegada de su libertador. El Salmo 118, versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esta exclamación de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, se hacía para anunciar que Él era el Mesías. Esta gente, esta gran multitud, clamaba a Jesús como el Mesías. Mire, Jesús escogió el tiempo cuando Israel estaría congregado en Jerusalén, un lugar en el que la gran multitud lo veía, y una forma, dice la Biblia. Escogió el tiempo, un lugar y la forma por la cual mostraría que su misión era inconfundible. Él no venía a rescatarlos de la opresión romana. Él venía a ser lo que ese cordero que estaban a punto de sacrificar para celebrar la Pascua iba a ser por ellos. Solo que el cordero iba a cubrir los pecados y Jesús iba a quitar los pecados del mundo. La gente estaba ciega, lo que tenían frente a ellos. La gente estaba a lo largo del camino alabando a Dios, agitando las ramas de los árboles, tendiendo sus mantos delante del pollino a medida que él pasaba, haciendo reverencia, dando la debida exaltación al Rey de Gloria. Y a pesar de todos los gritos de exaltación al final, escuche bien esto: ninguno de todos los que estaban ahí se quedó con Cristo en la cruz. Ninguno de los que gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Mire, le dije hace un rato que así de falso es el corazón del ser humano. Charles Spurgeon decía que la vox populi es la vox Dei, que quiere decir que la voz del pueblo pareciera ser la voz de Dios, pero la voz del pueblo era gritar Hosana al Altísimo. Y él pregunta: ¿pero de quién era la voz que decía crucifíquenlo, crucifíquenlo? Jesús mostró que no tenía miedo de los principales sacerdotes y de los fariseos. Él sabía que ellos conspiraban para matarlo, él sabía que lo iban a apresar, él sabía que lo iban a entregar, pero sin temor llegó a la ciudad como el Mesías. El versículo 10, vea lo que dice: y cuando entró en Jerusalén, note la pregunta que ellos hicieron: ¿quién es este? Mire, ni siquiera sabían quién era. Lo adoraban, lo exaltaban, gritaban Hosana, bendito el que viene, y después se preguntan: pero a ver, ¿a quién estamos adorando? ¿Quién es este que está allí? ¿Quién es? Note que la mejor respuesta que la multitud pudo dar fue lo que dice el versículo 11. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mire, en otra ocasión fue el mismo Jesús quien le preguntó a sus discípulos acerca de él. Dice la Biblia en Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, escuche bien: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Si usted se recuerda la historia, dice que ellos decían: mira, la gente está confundida. Unos dicen que quieren Elías, otros dicen que quieren el profeta Juan el Bautista o algunos de los profetas. Pero después Jesús se voltea a ellos y en el versículo 15 les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire, en medio de la confusión que existía en aquella época, unos decían que Jesús era Elías, unos decían que Jesús era Jeremías, unos decían que era Juan el Bautista o cualquiera de los demás profetas. En medio de la confusión que existía, el apóstol Pedro, quien responde en una forma majestuosa, exaltando la grandeza de Cristo, el verdadero propósito de su venida. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vaya exaltación.
El Rey de Gloria entró en medio de una falsa exaltación, pero el apóstol Pedro, puesto en pie enfrente de todos, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjeme terminar con esto. ¿Cómo está usted alabando al Rey de Gloria? Podemos exaltarle de dos maneras: hipócritamente, como lo hizo la multitud, o con un corazón que entiende el por qué ese Rey vino al mundo, su propósito, la cruz. Es Cristo el Rey de su vida. ¿Cómo usted lo está exaltando? Mira el Salmo 24, 7 al 10 dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzados puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. ¿De qué manera usted está alabando usted al Rey de Gloria? Solo hay dos maneras de hacerlo: hipócritamente, o puesto en pie como lo hizo el apóstol Pedro y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de aprendizaje y exaltación que podemos mostrar a ti, Padre. Queremos en esta hora presentarte a ti nuestra adoración. Gracias por lo bueno y lo maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque en medio de la confusión que existía en aquella época y existe en nuestros días de quién eres tú, podemos declarar como lo hizo el apóstol Pedro y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias por tu amor, mi Dios, y gracias por haber hecho esta entrada triunfal. Gracias porque se mostró públicamente para dar inicio a la semana más importante del cristianismo, la última semana de Cristo sobre la tierra. Cada evento es importante. Cada evento tejió el camino para la cruz. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio, gracias por haber hecho lo que hiciste por nosotros y para nosotros. Ayúdanos a adorarte con todo nuestro corazón y a presentar nuestra adoración legítima. No a gritar hosana y después gritar crucifíquenle, sino demostrar que tú eres el Rey de Gloria. Y que así como entraste en Jerusalén, puedes entrar a vivir en nuestro corazón también. Si hay alguien aquí en esta hora que aún no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, este es el momento de hacerlo. Si usted aún no ha dejado que Él entre en su corazón, usted puede permitirlo. Así como entró en Jerusalén, entre en su vida y le muestre usted la adoración y la alabanza que Él se merece. Gracias, Señor, por este mensaje. Permite que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y que toda esta semana podamos meditar en lo que la semana en sí significa. Una semana especial, la última semana de la vida de Cristo sobre la tierra. Señor, cada evento fue especial, cada evento fue único. Así que te pedimos que bendigas este tiempo, mi Dios, en el nombre de Jesús.